Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, viernes 2 de febrero. Estamos en la serie de devocionales Más que Vencedores. Este es el día 33 y se titula Un solo mediador. Dice la Biblia, mis amados, muy claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Lo leímos hace algunos días, lo dice nuestra Biblia muy claramente, pero de pronto los seres humanos nos buscamos intercesores, mediadores entre Dios y los hombres. Hay gente que llega con el pastor y le dice: pastor, ore por mí a usted, que Dios lo escucha más. Y sí, qué bueno orar unos por otros. Sí, claro que sí oramos por las personas. Y claro que es bueno pedirle a nuestros pastores y líderes que oren por nosotros. Pero no es cierto que Dios escuche más a los pastores o a los líderes religiosos. Hay gente que piensa es que Dios lo escucha más a él porque es más santo, o porque está más cerca de Dios, o porque Dios nos escucha a todos. Si venimos con humildad, mi hermano, Dios escucha al que sea, al que sea. Si viene con humildad, Dios escucha al que sea. ¿Sabes a quién no escucha a Dios? Dice la Biblia. Al altivo. La Biblia dice que Dios al altivo mira de lejos, que Dios atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. No que Dios no escuche al altivo, sino que el altivo no viene con un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Y bueno, muy a menudo los orgullosos ni siquiera van a Dios, son tan orgullosos que creen que no necesitan de Dios. Pero si tú vienes a Dios con humildad, Dios te escucha. Y no necesitas un mediador, no necesitas ir con no sé qué profeta o con no sé qué pastor o con no sé qué líder religioso, mucho menos con alguien que ya no está aquí en la tierra. No necesitas ir con un santo, con una virgen, con un padre de la iglesia, por más que respetamos y también recordamos con aprendizaje, con reverencia y con amor incluso a las personas que nos precedieron, a los héroes de la iglesia, a los héroes de la fe, hombres y mujeres del pasado que creyeron en Jesús y que hicieron cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Y los que están en la Biblia, por supuesto que los recordamos y creemos en ellos en el sentido de que existieron y fueron personas de Dios que siguieron a Cristo Jesús, y Dios los usó de una manera maravillosa. Pero no les oramos ni les pedimos cosas ni necesitamos que rueguen por nosotros, porque eran seres humanos como tú y como yo. Y porque la Biblia dice muy claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a leer la palabra de Dios y notar esto que nos enseña la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, porque estás entre nosotros. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Permítenos, Señor, confiar en Él, descansar en Él. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a Romanos 8:34, que dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Un solo intercesor, un solo mediador necesitamos, mis queridos hermanos, Jesucristo. Él es el que, mira como dice otra vez, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No dice, ¿quién es el que condenará? Si tenemos un montón de mediadores, si tenemos un montón de personas que hicieron méritos para también darnos salvación. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo murió, mis queridos hermanos, Él es el que murió por nosotros. Te vuelvo a leer 1 Timoteo 2:5. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, así dice la Biblia. Un solo mediador. Todas las Biblias dicen así, mi querido hermano. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que podía hacer. Nadie más murió por nosotros. Nadie más murió por nosotros. Nadie más hizo una obra redentora, solo Jesús. Él es el único mediador. Y si venimos con humildad a Dios a través de Cristo Jesús, Él nos oye, mi amado hermano, e intercede por nosotros. Eso de interceder es lo que decíamos ayer, es un abogado defensor. Y déjame volver a esa imagen de un juicio y nosotros somos los acusados y tenemos un abogado defensor. Me parece que es útil esa imagen y verdadera en muchos sentidos, pero te digo algo, no es exacta esa imagen. Esa imagen no es exacta porque en la Biblia encontramos que Jesucristo es también el juez. No solamente Dios Padre es el juez, también Jesús es el juez. La Biblia dice que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos cuando venga en su reino. Él es el juez. Y también encontramos que Él es el abogado defensor. Él es el que nos defiende.
Es juez, pero también es defensor, el abogado defensor. Pero no solo eso, también se convierte en el acusado, porque toma nuestro lugar. Es el juez, es el abogado defensor, pero también es el acusado y toma nuestro lugar como el acusado que sufre nuestra condena. Pero también es el testigo. Dice la Biblia que Él es el testigo fiel que intercede por nosotros. No un testigo falso que dice cosas malas de nosotros, sino un testigo fiel que intercede por nosotros. Así es que en realidad Jesús lo es todo, mi amado hermano. Y estas son mis enseñanzas del día de hoy. Número 1, Él es el juez justo y misericordioso. Piensa en esto, mi amado hermano, piensa en esto. Imagínate que tienes un choque y tienes un choque con otro cristiano, ¿no? Y los dos empiezan a pedir a Dios. Y resulta que tú no tuviste la culpa y tú dices, Señor, por favor, que cuando apele este caso y llegue al juez, que haya un juez justo para que haga que el otro me pague. Pero el otro está orando y está pidiendo, Señor, yo sé que yo tuve la culpa, pero te pido que haya un juez bondadoso, que no me haga pagar más de lo que tenga consideración de mi situación. Entonces, tú pides por un juez justo, el otro pide por un juez bondadoso, ¿no? Me recuerda cuando hay un partido de fútbol o de cualquier deporte, básquetbol, fútbol americano, y los aficionados de los dos equipos están pidiendo a Dios, Señor, que mi equipo gane, y el del otro equipo también que mi equipo gane. El de las Chivas dice, Señor, que ganen las Chivas. El de la América dice, Dios, que gane la América. ¿A quién le va a hacer caso Dios? No se puede, mi amado hermano, Dios no funciona así. Pero en el caso del juez, tú pides un juez justo, el otro pide un juez bondadoso. De alguna manera, mis amados hermanos, Dios es los dos, Jesús es los dos. Él es el juez justo, pero también el juez misericordioso. Y cuando leemos la historia de la Biblia, vemos que Él es los dos. No es tan fácil entender eso, pero Él es los dos. Él es el juez justo, que hace justicia, pero también es el juez bondadoso, que tiene consideración de nosotros. ¿Cómo le hace? Te digo cómo le hace. Él mismo, el juez, es el que viene a padecer el castigo. Así le hizo, envió a su Hijo Jesucristo para en sí mismo padecer el castigo. Él es el juez justo y misericordioso. Número 2, Él toma el lugar del acusado, mi amado hermano. No solo es el juez, también es el acusado. Toma nuestro lugar en el banquillo de los acusados y hace justicia. Así es como es juez justo, porque hace justicia al pie de la letra, con todo el peso de la ley, pero sobre sí mismo, no sobre nosotros. Me encanta esto, mi hermano, porque eso significa que el único que podía juzgarnos de verdad, nos perdonó. El único que podía condenarnos, intercedió por nosotros. Me recuerda la historia de la mujer encontrada en acto de adulterio. La encontraron en acto de adulterio y la trajeron delante de Jesús, los líderes religiosos, para acusar a Jesús. Jesús, dice la ley que la apedremos si fue encontrada en acto de adulterio. Siempre me pregunto, ¿por qué no llevaron al hombre? Porque para cometer adulterio se necesitan dos. Pero esta sociedad machista trajeron a la mujer y solamente querían acusar a Jesús y ver qué respondía. Jesús ni les hacía caso, seguía escribiendo en tierra. Quizá continuó su enseñanza, quizá los ignoró, quizá escribía los pecados de aquellos líderes religiosos. Pero ante la insistencia de aquellos hombres, Jesús dice, el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Uno a uno se fueron yendo. Y Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, dice ella. Y Jesús le responde, exactamente, se han ido, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. El único que podía acusarnos y condenarnos nos perdonó e intercedió por nosotros. No solo eso, murió por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el juez justo y misericordioso. Él es el que toma el lugar del acusado. Y número 3, también es el testigo fiel, mi amado hermano. No solo es juez, no solo es abogado, no solo es también el acusado, sino que es un testigo fiel, dice el Apocalipsis 1:5, que Él es nuestro testigo fiel, el que da testimonio de nosotros, el que trae las evidencias y dice, no hay por qué condenarlo como culpable, porque ya pagaron su deuda. Ya pagaron su castigo. Nos defiende y echa la culpa sobre sí mismo, mi amado hermano. El libro de la carta a los Hebreos en la Biblia nos habla de esto, de Jesús como el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo como el sacrificio. Él no solo es el sacerdote que hace el sacrificio, sino que también Él es el cordero del sacrificio. Este es nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos, el único mediador entre Dios y los hombres, el juez, el abogado defensor,
el que se sienta en el banquillo de los acusados en nuestro lugar y el testigo fiel. Eres el que perdona nuestras deudas, el único mediador entre Dios y los hombres. Confiemos solo en Él. Confiemos solo en Él. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. No necesitamos más, Señor. No necesitamos más obras salvadoras que la de Jesús en la cruz del Calvario. No necesitamos más intercesores que nuestro abogado defensor, el que intercede por nosotros. Confiamos en Él, Señor, y en su justicia, su bondad, su misericordia y sabiduría. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.